Bueno, hermanos, yo creo que estamos en vivo ahora. Es un gozo estar con ustedes realmente, aunque lastimosamente no les pueden ver en este momento, pero estoy pensando en ustedes y es un privilegio también estar compartiendo con mis hermanos que tienen la responsabilidad juntamente conmigo. Y vamos a seguir en el estudio de la palabra, pero antes de abrir la Biblia vamos a orar y pedir la ayuda del Señor nuevamente. Nuestro Padre, te damos las gracias de nuevo en este día por el privilegio que tenemos, el alto privilegio de abrir tu palabra. Gracias te damos que tenemos una relación contigo por medio de tu Hijo amado, el que nos amó y se entregó a sí mismo para salvar a viles pecadores como nosotros. Y te damos las gracias que aunque estamos pasando tiempos difíciles en la sociedad, en el mundo ahora, que tenemos la confianza que tú estás con nosotros y que nuestro Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, con esta confianza y seguridad, te damos la gracia y pedimos tu ayuda para lo que es por delante. Queremos que tú hables a nosotros tras tu palabra y que tú des a nosotros, a nuestras almas, lo necesario para el día y para los días que vienen. Entonces, con este deseo real y con esta confianza y dependencia en ti y en tu espíritu, pedimos todo eso en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando y quiero compartir algo en este mañana, yo creo que es mañana para la mayoría, de el libro de Habacuc. Entonces, tengo una manera para poner los versículos a mi par y entonces, si pueden ver esto, le va a ayudar tal vez un poquito a seguir y si tienen sus Biblias abiertas, aún mejor para seguir en este pequeño estudio. Vamos a leer en Habacuc y empezando en el versículo 1. No voy a poder leer todo el libro, tampoco hablar de todo el contenido, pero aprecié algunas lecciones principales que este profeta tuvo que aprender por sí mismo y que también creo que son aplicables a nuestras vidas diarias. Entonces, con una perspectiva muy práctica, queremos ver algo de este libro pequeño de Habacuc. Leyendo para empezar Habacuc y su versículo. A ver qué pasó. Ahorita, deme un momento porque hice todo eso para ayudarme a no perderme y de repente algo sucedió y no están bien. Vamos a hacer este de nuevo y vamos a leer en Habacuc 1, pero en un momento para poner los versículos. Porque honestamente, sin esto, me pierdo. Ahorita, ahí está, ahí está. Espero que todos están todavía con nosotros. Mucha paciencia necesaria con toda esta tecnología. Vamos a leer entonces Habacuc, versículo 1 dice así la palabra de Dios, la profecía que vio el profeta Habacuc. Vamos a pensar para iniciar en el contexto del hombre. Y realmente lo que tenemos solamente es su nombre. No tenemos nada de detalles acerca de su familia, de su tribu, nada de esto. Solamente su nombre. Y su nombre significa abrazar. Ahora, si uno va buscando por internet, y es peligroso hacer esto, pero van a encontrar muchas ideas y sugerencias acerca de quién fue este hombre y conexiones interesantes. Hay una tradición que sale um, que realmente no tiene mucho peso, pero lo voy a mencionar porque es interesante por lo menos, porque hay algunos que sugieren una conexión entre Habacuc y esta mujer sunamita que encontramos en el segundo Reyes, capítulo 4, versículo 16. Y lo que es interesante es cómo esta mujer abrazó sugieren que hay una conexión con este hombre Habacuc, que este fue el niño que creció y fue profeta. El problema es que hay más que 200, 300 años entre
eventos, entonces no es probable, pero lo que es obvio es si uno va mirando la historia de esta mujer sunamita, uno va a ver, y no hay tiempo para estudiarlo, pero que esto es una historia de una mujer que tuvo que abrazar algo en su vida, aunque su deseo principal fue en relación con este niño, y al final ella abrazó a este niño la segunda vez, y hay una letra repetida en el nombre de Habacuc que sugieren, que indica que este es otra conexión con esta mujer. Pero todo eso aparte, esta mujer aprendió que más que abrazar a su niño, lo importante fue abrazar a su Dios, de encontrar una confianza en Él, independiente de las circunstancias, de las dificultades de la vida. Entonces, yo veo una conexión, no creo biológicamente entre esta mujer y Habacuc, pero el principio, la lección principal, yo creo, es igual. Y Habacuc, como vamos a ver entre poco, tuvo que ver más allá de las circunstancias de su vida, de ver y encontrar en su Dios mismo la confianza de abrazar a su Dios y quién es su Dios. Entonces, el contexto del hombre realmente es muy poco. Es un hombre que tiene el nombre Habacuc. Y cada generación, cada persona, oscura o prominente, que es creyente, tiene que aprender la misma lección, de abrazar a Dios, de tener la confianza en quién es nuestro Dios. Vamos a seguir entonces con el siguiente versículo, el versículo 2, Habacuc 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo? Entonces aquí empieza la pregunta, la oración de este profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Entonces, se nota aquí la clama de su corazón. Y uno ve que este hombre probablemente, por los detalles del libro, está viviendo durante o después del reino de Joás en Judá. Y había un tiempo de una medida de paz, de restauración del pueblo orando a Dios de nuevo, pero de repente volvieron a sus maneras como antes y vienen conflictos y pleitos y problemas internas y luego externas, como vamos a notar. Y este pobre profeta está mirando las circunstancias y está clamando a su Dios. Y es interesante que él usa dos palabras. Él dice aquí, clamaré, que indica un momento muy intenso delante de Dios. Y luego dice él también, daré voces a ti, que indica una acción continua. Entonces, en un momento intenso y también en días y meses de ansiedad y de peso delante de Dios, este hombre, Habacuc, está orando, está clamando a Dios. Y uno nota la confusión en su alma en el versículo que sigue. Y aún en ese versículo, él está con esta inquietud. No oirás, no salvarás. Yo creo que a veces como creyentes pasamos tiempos así. Mejor no decir yo creo, yo sé que pasamos tiempos así. Yo recuerdo bien, como si fuera ayer, el día que nació nuestra tercera niña, Rosalie, con síndrome de Down, en este tiempo que estuvimos en El Salvador. Y yo recuerdo bien, no sabíamos nada antes de esta situación. Y nació la bebé y el doctor me llamó aparte. Ahí tuvo que ir para cirugía de emergencia en ese momento. Y el doctor me llamó aparte y me dijo, mire, no sé cómo decir esto, pero creo que su hija tiene síndrome de Down. Y yo recuerdo bien, en un instante, todos mis pensamientos cambiaron.
llenaron de preguntas, de inquietudes. Realmente trastornó en un sentido mi fe. No tanto de que existe Dios, no en ese sentido, sino de dónde está Dios. ¿Por qué cuando estamos intentando servir a Él y hacer lo mejor para Él y obedecer a Él, que esto ocurrió? Y con las implicaciones por el futuro y todo eso, ¿dónde está Dios en todo eso? Entonces, uno nota este peso, clama en el corazón de Habacuc y está preguntando, ¿y Dios no oye? ¿Dios no responde? ¿Dónde está mi Dios? Yo creo, hermanos, y uno solo tiene que leer los salmos para ver que es una oración válida. No deben sentir que es pecado o que es malo preguntar a Dios dónde está. Porque clamando a Dios así realmente aún es una expresión de confianza en Dios. Porque si uno no está confiando en Dios, ¿por qué hablar a Él? Es una clama que expresa la angustia del corazón honestamente delante de Dios, que no está haciendo algo falso, algo como que si fuera que no hay problema dentro. Es una honestidad, es una expresión real que yo sé que Dios está, pero no sé dónde está. No sé por qué está actuando así o no actuando así en mi vida. Entonces, yo creo que podemos relacionarnos bien con este profeta Habacuc. Vamos a seguir leyendo el versículo 3 y 4. Versículo 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo y eso sale torcida, y por eso sale torcida la justicia. Ahora uno ve cómo están las condiciones, lo que está afligiendo el corazón de este hombre. No voy a entrar mucho en los detalles, pero se nota que hay destrucción y violencia en su sociedad, que hay estos pleitos y contiendas y desarmonía, tal vez entre hermanos, que la ley es debilitada, que no hay justicia o que la justicia es trastornada. Yo creo que aún el mundo en este momento está con inquietud, con reacción fuerte, que la justicia no es la justicia, que algunos reciben tratamiento peor que otros. Eso no es, según Dios, no es correcto. Y esto es lo que Habacuc está afligido en su corazón, pensando en todo eso y está clamando a su Dios. Pero noten bien lo que dice. Dice él, oh Jehová, en el versículo 2, mirando atrás, el versículo 2, dice él, oh Jehová, usando el nombre que implica el Dios del pacto inmutable, el Dios que guarda su promesa. Y entonces la tensión es entre lo que yo veo y lo que Dios prometió. Y es una tensión que a veces sucede en nuestras vidas. Lo que está ocurriendo, mis experiencias y lo que la palabra dice, lo que Dios promete. Hay una tensión. Y es en esta ocasión que encontramos a Él clamando a Dios. Esta fue las condiciones de su día. Yo creo que hay mucha relación con nuestros días también. Él clama, oh Jehová. Vamos a seguir con el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora, antes de leer más, estamos ahora leyendo la respuesta que dio Dios a Habacuc. Y si uno toma solamente este versículo 5 que leí, uno va a pensar, excelente, estamos al momento de ver la libertad, la justicia. Dios está diciendo que lo que va a ocurrir no lo voy a poder creer, va a ser tan maravillosa. Pero no termine la palabra de Dios con el versículo 5, porque Dios sigue explicando que lo que va a ser increíble no es la bendición, sino la destrucción, el juicio. Siguen
Seguimos con el versículo 5 a 6. Porque aquí, dice Dios, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. La calamidad de los caldeos. Este es lo que Dios dice, viene. Un tiempo aún peor. Uno nunca quiere recibir una respuesta así, ¿verdad? Uno clama a Dios de la situación y Dios dice, mire, tengo que decirle que va a ser aún peor. Hermanos, yo voy a hablar no como profeta, sino como alguien que mire la ciencia. Y la ciencia es obvia que la situación que estamos viviendo ahora va a llegar a ser peor. Viene, como dicen, la second wave, la segunda ola, no sé si es igual en español, pero yo creo que las cosas van a ser peores aún antes de que mejoren. Pero lo que estoy enfocando en nuestro estudio es en el por qué o en cómo Dios está enseñando a nosotros tras Habacuc, lo que Habacuc está experimentando en este momento que él está viviendo. Y yo creo que la primera lección es lo que vemos en este versículo que hemos leído. Y es que aunque yo creo muchas veces que yo sé cómo las cosas deben proceder, Dios tiene que mostrarme que mi sabiduría no es sabiduría divina. Que mis opiniones son según esta mente débil y muy limitada. Y Dios está mostrando a Habacuc, mire, tú quieres algo como para solucionar el problema, pero la solución realmente va a resultar en no lo que usted quiere, pero algo peor antes. La solución no es conforme a lo que usted piensa es lo mejor. Y este me hizo pensar en el versículo que he puesto ahí, Romanos 11, que dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia no de los hombres, no de mí, de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién extendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Este tuvo que ser la lección para Habacuc y muchas veces para nosotros. Por eso cuando oremos, hermanos, siempre expresamos no conforme a mi voluntad, sino la tuya, porque Él siempre sabe lo mejor. La calamidad de los caldeos. Seguimos con el versículo 12. ¿No eres tú desde el principio? Ahora tenemos la respuesta de Habacuc a Dios al oír de los caldeos que vienen, de cómo la situación va a ser peor. ¿No eres tú desde el principio, dice Habacuc a Dios, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y caes cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora, pensamos en esta pregunta en el versículo 15. Este es el conflicto en la mente de Habacuc. Está diciendo, Dios, yo reconozco que mi pueblo es impío, pero en comparación con los caldeos, ellos son más limpios. Mi pueblo es más limpio. ¿Por qué va a permitir a los caldeos éxito y a los que en comparación son mejores a sufrir? De nuevo, recordamos que
que Dios es sabio. Dios siempre hace lo que es mejor. Y vamos a volver a esto entre poco, pero noten bien en el versículo 12, porque creo que en este versículo tenemos algo clave que ha sido de ayuda para mí en mis dificultades, en mis tribulaciones, en mis días de dificultad. En el versículo 12, Habacuc habla a su Dios usando 4 nombres distintos para Dios. Y notamos primero que él dice en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Y como mencioné, este nombre Jehová implica el Dios de promesas, el Dios de pactos, el Dios eterno que guarda sus palabras. Entonces, hablando a Dios, él está diciendo, yo estoy confiando en ti como el que guarda su palabra. Y yo creo, hermanos, el primer consejo para alguien pasando un tiempo muy difícil, cuando sentimos nuestra fe vacilando, es de recordar las promesas, porque Dios es un Dios de promesa. He puesto 2 promesas ahí del Nuevo Testamento. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También en Mateo 28, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pueden seguir buscando otras promesas, pero el punto es, en el tiempo de dificultad, agarramos a Dios, abrazamos a Dios como el Dios de promesa y recordamos sus promesas, porque Él es fiel a su palabra. He puesto otra promesa ahí, pero el tiempo no alcance, de Romanos 8. La segunda cosa que notamos es que usó el nombre de Dios, Dios mío, Dios mío. Elohim. Elohim es lo que él está diciendo. Y es interesante que este nombre Elohim es el nombre plural de Dios. Es el nombre que me hace recordar que Dios es un Dios de relación. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Y la segunda cosa para uno pasando tiempo de dificultad, de recordar que nuestro Dios es un Dios de relación. Un Dios de relación entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero el Dios de relación con nosotros también. He puesto ahí Romanos 8, 15 a 17. Y en estos 3 versículos notamos una relación entre nosotros y el Padre, nosotros y el Hijo, nosotros y el Espíritu Santo. Y estas promesas nos aseguran que podemos abrazar a Dios, que nos ama personalmente. Él pagó por esa relación conmigo con la sangre de su propio Hijo. Él me aseguró de esta relación conmigo dando a mí su Espíritu Santo, morando adentro. Él me hizo coheredero con su propio Hijo. Estamos en un lugar de relación íntima con Dios. Entonces, independiente de las circunstancias momentarias o aún que duran años, podemos abrazar a Dios como el Dios de relación. Él me ama personalmente. Luego yo noto el tercer nombre que usa Habacuc por su Dios. En el mismo versículo 12 dice él, santo mío, santo mío. Eso es importante, tal vez tiene más que ver con el carácter de Dios, pero está diciendo Habacuc que yo sé que Dios siempre hace lo que es santo, lo que es correcto, lo que es perfecto. Yo sé, hermanos, que en la dificultad es bien difícil creer esto, pero nuestro Dios no cambia. Él siempre es santo. Entonces podemos confiar que cualquier circunstancia es conforme a su plan perfecto, que es lo mejor, es lo mejor. Salmo 145, versículo 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. La cuarta que encontramos es, oh roca, oh roca.
aprecio mucho este nombre que usó por su Dios, ¿verdad? Oh roca, el lugar donde puedo subir y establecerme en medio de las olas, de las tempestades de la vida. Y muchas veces he tenido que subir sobre esta roca en mi vida. Y es roca estable. Las cosas cambian, las dificultades vienen, pero la roca permanece. Y es Dios. Y entonces me hace pensar este nombre de Dios en lo que dice Isaías en su capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. En hebreo es la palabra paz es dos veces. Paz, paz. Doble paz. Paz completa. ¿A quién? A los que suben sobre la roca, que ponen sus pensamientos en la estabilidad de quién es su Dios, que abrazan a Dios, como Habacuc está abrazando a Dios en ese momento de su confusión. También en Filipenses, Pablo usa palabras muy parecidas cuando él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa el entendimiento nuestro. Podemos tener esta paz cuando estamos satisfechos que Dios es mi roca. Y guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, 4 nombres que dio estabilidad a Habacuc. El tiempo casi ha pasado, entonces no voy a poder decir mucho acerca de los versículos que siguen, pero si uno lee estos versículos, van a notar que está dando en este momento, después de que Habacuc abrazó a Dios en su dificultad, sin saber la respuesta completa, sin entender todo lo que va a suceder, cuando fue satisfecho con quién es su Dios, luego Dios da a él una respuesta. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 2. No voy a leerlo, pero van a notar el último versículo de este capítulo que dice, mas Jehová está en su santo tiempo, cae delante de él toda la tierra. Dios va a juzgar a los caldeos. Las cosas siempre van a seguir según su plan perfecto y su juicio perfecto. Entonces Habacuc está dado en este capítulo al principio esta instrucción. Escribe y declara. Y declara. Entonces, yo veo aquí, estoy haciendo una aplicación, pero a veces la tribulación, la dificultad de nuestras vidas vienen, ¿por qué? Porque tenemos la oportunidad de expresar a otros. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Entonces estoy expresando a ustedes que Dios es fiel. Él guarda su promesa y pueden agarrar a Él en la dificultad. Y yo veo aquí también una conexión con lo que tenemos en Hebreos 10, donde Dios dice que viene este juicio, viene esta promesa de Dios y no tardará. Tenemos las mismas palabras en relación con las promesas del Nuevo Testamento. Pero quiero terminar. Entonces, llegamos a lo que es el versículo clave. Yo creo que lo que hemos visto nos da a entender este versículo clave. Habacuc capítulo 2, versículo 4, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Noten bien, el justo por su fe vivirá. Hay 2 posibilidades de la traducción de esta expresión, según lo que he podido leer. Número 1, puede significar tal vez, más el justo por Dios, por la fidelidad, la fe, la fidelidad de Dios, el justo por la fidelidad de Dios vivirá. La otra posibilidad es que más el justo por su propia fe en Dios vivirá. Pero de cualquier modo es la misma cosa realmente, ¿verdad? Porque mi fe, mi confianza es en la fidelidad de Dios. Entonces, noten bien, mi confianza no es en lo que veo, no es en las circunstancias, no es en lo que creo debe ser la respuesta, sino mi confianza es en Dios mismo, en su fidelidad, en su carácter. Esto es lo que tengo que abrazar. ¿Quién es mi Dios?
¿Y qué fue el resultado? Hemos notado eso, pero ¿qué fue el resultado? Cuando uno va al último capítulo, solo son 3 capítulos en este libro pequeño, pero encontramos en el capítulo 3, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Suena como un salmo, ¿verdad? Y es un salmo, es un canto de gozo. Y él habla en el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Que dice que horrible. Es una situación muy grave. No hay gozo en esto. No hay motivo por alabanza. Mire, Habacuc aprendió que su fe es en quien es Dios, no en las circunstancias. Entonces, aunque todas esas cosas suceden, dice Habacuc en el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, dejo esto, hermanos, con dolor de corazón, pensando que nadie disfrute las dificultades de la vida, porque que tenemos que pasarlos y todo lo hemos pasado y tendremos que pasar otros. Pero podemos, como significa el nombre de este profeta Habacuc, abrazar algo. Y lo que podemos abrazar es nuestro Dios, su carácter, quién Él es. Y lo justo por esta fe, esta confianza en Dios, vivirá. Que Dios bendiga su palabra.